Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4 y voy a hablar acerca de una vida ejemplar. El título de hoy es el título de toda la serie que comienzo en esta oportunidad y hoy vamos a hablar de modelo correcto. Es el título del sermón de hoy. Modelo correcto. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a trabajar con toda esa porción, pero bueno, vamos a ver algunas cositas, especialmente versos 6 al 12. Y dice en el verso 12 el apóstol San Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y ya los veteranos dicen amén, ¿no? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Espíritu lo vamos a dejar porque en los mejores manuscritos no aparece, ¿no? Se traduce en esta versión, dice luego fe y pureza. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu santa palabra y como siempre para nosotros es un privilegio y un honor poder hoy seguir estudiando, como hicieron nuestros hermanos en el pasado, las Santas Escrituras, que es tu revelación a nosotros. Así que permite que podamos sacar provecho para nuestras almas y salgamos hoy de este lugar edificados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Modelos. Hoy vivimos en una época en donde los modelos son importantes, Más allá de que estemos de acuerdo con los modelos que se presentan, parece que no podemos vivir sin tener algún tipo de copia a la cual seguir. Y saben una cosa, esto no es nuevo, porque ya si vamos a los tiempos antiguos, déjenme decir, por ejemplo, siglo VIII antes de Cristo, un tal Hesíodo nos hablaba de ciertos héroes que los describía como una raza diferente a los mortales, incluso a los dioses. Le llamaban en la mitología griega semidioses, cosa que nosotros no aceptamos, lógicamente es mito, pero ya en la mentalidad del hombre antiguo existían estos conceptos. Y lo que él decía es que entonces se trataba de honrar a esos campeones mitológicos, para que podamos de alguna manera tener presente el carácter de esos hombres, sus cualidades, su fuerza y valentía. Y esas historias entonces se guardaron para que la gente, especialmente la juventud de la antigua Grecia, pudiesen imitarlos y desarrollar un carácter apropiado para poder vivir en sociedad y en esos tiempos tan difíciles de poder mostrar valentía cuando tenían que encarar alguna fuerza invasora o cosas por el estilo. Y tenemos, qué sé yo, a Tántalo, a Edipo, a Aquiles, a Perseo, Heracles y qué sé yo, todas esas historias. Claro, hoy nosotros miramos todo eso y nos reímos un poco, ¿no? Decimos, qué barbaridad, cómo esta gente creía semejante cosa. Pero resulta que en un sentido, en los tiempos modernos lo que hemos hecho, o posmodernos si nos ubicamos ahora, agarramos un poco las cualidades de esos héroes y los hemos contemporizado. Tal es así que hoy no tenemos a un Aquiles, por ejemplo, pero tenemos a un Superman, tenemos al Capitán América, el Hombre Araña, qué sé yo, Batman, la Mujer Maravilla, ahora salió la película, y cosas por el estilo. Y también ahora los héroes los hemos humanizado un poco y tal es así que nos volcamos a los héroes deportivos, tenemos algún atleta, tenemos los personajes de la pantalla chica, tenemos a lo mejor las estrellas de Hollywood, algún caudillo militar, perdón, y en fin, cosas por el estilo. Así que lo que notamos en líneas generales con esto que estoy diciendo es que existe en la psiquis del hombre esta idea, no sé, innata de querer tener algún modelo, algún ejemplo a seguir y que se convierte entonces en nuestro punto de referencia. Claro, el problema está que muchas veces seguimos modelos equivocados.
Y ahí entonces terminamos imitando cosas que realmente no deberíamos imitar. Y esto es tan importante para la Iglesia de Cristo que lo tengamos presente. No imitar los modelos del mundo, sino los modelos correctos. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, y ustedes fíjense ahí en ese versículo que le dice que sea un ejemplo. Déjenme aclarar algo. Timoteo no era tan joven como muchas veces se piensa. A veces pensamos que Timoteo, qué sé yo, tenía 20 años. No tenía 20 años. Tenía quizás unos 40. Algunos dicen casi 50. Otros se van un poquito más abajo. Pero no era un nene. No era un muchacho recién formado, Cuidado con eso. Yo no tengo tiempo para hacerles toda la tesis porque estaría toda la mañana hablando de la edad de Timoteo y que, al fin de cabo, ¿qué importancia tiene? ¿Cuántos años tenía? Pero bueno, es un asunto de cultura. Ahí, si ustedes leen después la carta, van a encontrar cómo le pide a Timoteo que tenga cuidado cómo trata a los ancianos en la iglesia, y tenía que ver con gente de edad, usualmente apuntados para, debido a los años de experiencia, dirigir la iglesia, en el caso del pueblo judío, dirigir las cosas de la sinagoga o el templo. Así que un hombre joven se estimaba más o menos como para dirigir la iglesia, o incluso, como dije antes, las cosas del templo, tenía alrededor de unos 40 años. Pero bueno, más allá de la edad de este muchacho, nos dice entonces que trate él o se presente como un modelo a el resto de los congregantes. Claro, uno puede pensar acá, bueno, a ver, está bien, pero Pablo le está escribiendo a Timoteo. No me está escribiendo a mí, ¿no es cierto? Porque dice allí, otra vez en el capítulo 1, comienza la carta, fíjense en verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Verso 2, a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Así que, bueno, como la carta está enviada a Timoteo y le dice a Timoteo cómo tiene que presentarse, entonces yo pienso que eso no tiene nada que ver con nosotros, es asunto de Timoteo. Está bien, sí es cierto que la carta es personal, va dirigida a Timoteo, pero sin embargo, también es cierto que esta carta y lo que nos dice el apóstol Pablo es extensivo a todos nosotros. Y lo es por inspiración y lo es por extensión. Por inspiración porque es Pablo que le dijo a Timoteo en la segunda carta que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Claro, alguien puede decir, bueno, está bien, pastor, pero a ver, Pablo dice todas las escrituras, pero se está refiriendo al Antiguo Testamento porque todavía no se cerró el Nuevo Testamento. En ese primer siglo, las primeras décadas, todavía se está compendiando las escrituras. También es verdad, es cierto, pero también es cierto que el apóstol Pedro nos dice, que es coetáneo con Pablo, nos recomienda que vayamos a Pablo y que consultemos con lo que él ha escrito. ¿Se acuerdan que vimos algo de eso la vez pasada? En el capítulo 3 de la segunda carta, versos 15 y 16, dice, vayan y consulten con Pablo, que desafortunadamente dentro de la iglesia hay personas que no son eficientes para interpretarlo como corresponde, hay cosas muy difíciles allí y terminan con cualquier conclusión. Así que dice, tengan cuidado, pero vayan y consulten a Pablo. O sea que lo que nos está diciendo Pedro es que las cartas de Pablo y lo que este hombre dice tiene autoridad espiritual y moral para dirigir la iglesia. Por lo tanto, entonces, si bien es cierto que todavía las cartas de Pablo no forman parte del canon porque está en formación, sin embargo, el mismo Pedro nos está diciendo, consulten con Pablo, vayan y lean lo que este hombre escribió. Así que, cuando leemos entonces acá lo que nos dice el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo, también nos alcanza a nosotros porque es parte de palabra inspirada y palabra autoritaria en materia de fe. Y por extensión, porque noten que dice en el versículo 9 de ese capítulo 4, siempre trabajamos con la Biblia, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No solo pide Timoteo. Todo lo que Pablo enseña es para todos, es para la iglesia. Y no solamente eso, pero fíjense ustedes en el versículo 11, dice, esto manda y enseña.
Así que, ¿qué tenemos acá? Otra vez, hacemos un perfil basado en lo que nos dice Pablo en ese lugar y podemos trazar un cuadro. Pablo le está enseñando a Timoteo, dice, enseña a la iglesia todo lo que te estoy transmitiendo y preséntate como ejemplo a los creyentes. Así que yo creo que no es descarado pensar que Timoteo, cuando juntaba a la congregación, decía, muchachos, miren, Pablo me enseñó esto, así tenemos que, perdonen, tenemos que encarar las escrituras y dicho de paso, sean ustedes también, Pablo me dio ese consejo, de ser ejemplo a los demás creyentes. Yo, si a mí Pablo me hubiese hablado a mí, ¿no es cierto?, que no le llego ni a los talones a Timoteo, pienso que hubiese hecho eso. Los hubiese agarrado a ustedes, les hubiese dicho, muchachos, Pablo me dijo que tengo que ser ejemplo y bueno, yo le transmito lo que me dijo Pablo, el consejo sabio de Pablo se los paso a ustedes. Y de esa manera entonces los invito a ustedes también a ser un ejemplo a los creyentes. Así que en un sentido particular es cierto, Pablo le escribe a Timoteo, pero en un sentido más general, la inspiración ahora nos habla a todos nosotros. ¿Entienden lo que les digo? No es solamente para Timoteo. Es verdad que la carta es particular, se la manda a Timoteo, pero la palabra de Dios, la inspiración sagrada, ahora nos está hablando no solamente a Timoteo, nos está hablando a cada uno de nosotros. Hacer ejemplo a los creyentes. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres ejemplo a tus hermanos? Es para pensar. ¿Somos ejemplo a nuestros hermanos? Y vamos tal vez puedo estirar, no creo que sea descabellado esto, pero si debo ser ejemplo a mis hermanos, sin duda tengo que ser ejemplo a mi esposa, a mi esposo. Mi esposo, bueno, estoy hablando en términos generales, ¿no? A mis hijos, a mis padres, los vecinos, los compañeros de trabajo, ejemplo a mis compañeros de escuela, ejemplo como ciudadano, ejemplo a todo el mundo. Así que la cosa es, ¿qué tipo de ejemplo estamos siendo nosotros a la gente que nos rodea? Cuando nos están mirando, tanto la sociedad como aquellos con quienes estamos relacionados en Cristo Jesús, ¿te ven realmente como un ejemplo digno a imitarse o a seguir? ¿O más bien quieren hacer cualquier cosa menos lo que tú eres? Eso es algo para meditar, ¿no? Porque hay personas que dicen, ni loco quiero ser lo que este tránfuga es. Lejos, Dios me guarde de ser como tal o cual persona, o el hermano Carlos, la hermana Margarita, o qué sé yo, ¿no? Cosas por el estilo. Acá no hay Carlos, sí, a ver. Si hay Carlos o Margaritas, no me refiero a ustedes, es por tirar un nombre. Ahora, nosotros sabemos, por el capítulo 1, versículo 3, que el apóstol Pablo, fíjense ahí en sus Biblias, dejó a Timoteo en Éfeso, que es la carta que estamos estudiando en la escuela dominical. Y lo dejó en Éfeso para poner en orden la iglesia que había sido invadida con doctrinas que eran perjudiciales. Se habían metido unos individuos, después que Pablo fundó la iglesia, con dolor y con problemas, porque la verdad que la pasó seria, ¿no? Si ustedes se van al libro de Hechos, consulten ahí porque van a encontrar lo que le costó a Pablo plantar esa iglesia, casi lo matan en Éfeso. Y bueno, al fin Dios logró cimentar una congregación y bueno, se habían metido desafortunadamente, como sucede en la actualidad, ciertos sabandijas que enseñaban cualquier cosa. Y desgraciadamente lograron alcanzar algunas mentes y algunos corazones que estaban prestando atención a estos individuos. Y claro, estas doctrinas torcidas lo que desembocaba era en conductas aplazadas, conductas que no son aprobadas por el Señor. Quizás la aprobaban sus maestros o las aprobaban los mismos creyentes o algunos de los que habían alcanzado en Éfeso, pero no una conducta aprobada por el Señor. Pablo escribió la carta a los Efesios más o menos entre el año, 60, 62 de nuestra era cristiana, de este tiempo. La primera carta a Timoteo
La escribió más o menos un año después, estamos acá rayando el año 63. Y la segunda de Timoteo la escribió entre el 66 y el 67. Eso más o menos para que se den una idea. Así que primero mandó la carta a los Efesios y después entonces le dijo a Timoteo, mira, ¿sabes qué? Quédate en Éfeso y arréglame unas cosas porque ya desde que mandé la carta hasta ahora estoy viendo que se han metido cierto elemento y necesitamos entonces reorientar a la iglesia porque si no vamos a tener un problema. Así que dice, te dejé en Éfeso para que corrijas, ¿no? ¿Lo vieron eso, no? Yo estoy corriendo un poquito para no entretenernos mucho y no salirme del tema. Dice allí, te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así, verso 4 al final, te encargo ahora, ¿no es cierto? Así que así como le indicó en su momento a quedarse en Éfeso para que arregle las cosas, esta carta ahora dice, ahora te encargo que siga con el mismo trabajo, que se mantenga firme en ese asunto. ¿Por qué razón le escribió el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba en Éfeso? Porque ya sin duda que le dio instrucciones y le dijo, andá y trabaja en Éfeso, pero ahora le manda esta misiva. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo? Y bueno, la respuesta a la pregunta la tiene en el capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, esto te escribo, verso 15, para que si tardo, porque tenía planeado a lo mejor verlo, dice, sepas, y acá es donde está el meollo del asunto, te escribo para que mientras tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, eso es, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Así que ahí tenemos entonces a Pablo, ahora que estamos nosotros afuera de ese diálogo con Timoteo, diciéndonos, después de aquel momento, ¿qué es lo que motivó a Pablo a escribirle a este muchacho? Y le dice, la razón es para que aprenda o sepa cómo conducirse en la iglesia, y dice que esa iglesia es columna. Fíjense en sus Biblias, columna. La columna es lo que sostiene un edificio. Y luego dice que es baluarte. El baluarte, a ver si lo pongo de esta manera, si piensan un poquito en los castillos medievales, a lo mejor les cae mejor, cuidado, porque eso está fuera de contexto, es un anacronismo pensar en los castillos medievales porque en los tiempos de Jesús no había castillos medievales, eso es algo que viene después, ¿no? En la Edad Media. Pero para más o menos que se den una idea, ustedes van a encontrar que en los castillos se ponían unas torres, especialmente en las puntas, en los rincones, en los ángulos, donde había una guardia ahí adentro y observaba si se acercaba alguna fuerza invasora para poder dar el aviso y defender hasta cierto punto, ¿no es cierto?, desde esos puntos notables, estratégicos, poder mantener a raya a los invasores. En los tiempos de Jesucristo también se construían usualmente en los ángulos estas torres, estos lugares. En Jerusalén, por ejemplo, habían construido una fortaleza, la fortaleza Antonia, y tenía estos puntos que mantenían vigilante a los atalayas, los guardias, para poder frenar y avisar de cualquier invasión. Así que lo que Pablo le está diciendo es que la iglesia entonces es lo que debe sostener y debe defender o debe guardar la integridad de la verdad. Pablo está usando una figura común de la época, pero dice, Timoteo, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte cuando se trata de defender la verdad que hemos recibido de estos santos hombres de Dios, los apóstoles. Ahora, el problema es que se habían metido dentro de la iglesia individuos que estaban haciendo estragos con la verdad. Dice el capítulo 4, verso 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo le está diciendo a Timoteo, no solamente la iglesia está hoy bajo ataque, sino que vendrá el momento cuando continuará esto y se meterán individuos que tratarán de serruchar los fundamentos de la fe cristiana. Y la iglesia tiene la misión de defender a costa de cualquier cosa la verdad. Déjenme parar un poquito acá y decirles que acá es donde la iglesia de hoy está fallando, ¿saben?
hoy no defendemos la verdad. Ayer me estaba escribiendo con alguien que estaba atacando una escuela teológica. Y este hombre decía una sarta de cosas que yo después le escribí, porque lo hicimos por correo, ¿no? Y le digo, nosotros no tenemos que discutir tratando de ver quién gana el argumento. Esa manía que tenemos en la actualidad, y eso lo vemos en el mundo de la política, en las escuelas. El otro día escuché a una maestra que discutía con un estudiante que le estaba haciendo una definición acerca de capitalismo y conceptos de política, y el joven agarró y le dijo a la maestra, usted está equivocada. Dice, no, yo no estoy equivocado, usted está equivocado. Y el muchacho agarró, hoy tenemos el Google al alcance de la mano, entonces agarró el diccionario, buscó la palabra y dice, acá está, la palabra dice esto. ¿Qué me va a decir? ¿Que usted sabe más que el diccionario? Dice, sí, yo sé más que el diccionario. Miren el papelón que hace, yo pienso que hay que echarla, sacarla, porque imagínense ustedes a dónde van a parar esos chicos. Y bueno, en el mundo de la política es igual. Hoy lo que encontramos en el debate político es quién gana el argumento. No importa si es verdad, es mentira, si es una exageración. Hoy escuchamos de todo. Y en la iglesia, que no deberían suceder estas cosas, pasa exactamente lo mismo. Usted discuta con una persona que se cree que sabe un montón y lo que quiere es ganar el argumento. Y ojo, en la evangelización hacemos lo mismo, Hablamos con alguien acerca del Evangelio y dice, yo creo en la Virgen María, la Madre de Dios, bendita entre todas las mujeres, y ahí nos agarramos a los tortazos con la persona. No, usted está loca, no sabe lo que cree, que la Biblia dice, y lo pasamos de Biblia de punta a punta, y terminamos peleándonos con la persona. Lo que menos hacemos es hablar de Cristo. Porque yo tengo que ganar el argumento. A mí este colifato no me va a meter en la cabeza con esto de que la Virgen o los santos y empezamos en un tire y afloje, y lo que menos hacemos es defender la verdad. En la iglesia evangélica hoy se predica la mentira, se roba, se engaña, la gente no solamente cree cualquier cosa, sino que caminan de cualquier forma. El cristianismo no es fiel en conducta a las cosas de Dios. Cuando usted compara hoy el cristianismo, hablo otra vez en términos generales, ustedes son unos santos, yo hablo de términos generales, vemos a las personas andar y uno dice, pero a ver, ¿esta persona puede ser ejemplo al resto de la sociedad? ¿Realmente imitan el caminar de Cristo? Vemos un Pablo hoy día caminar en la iglesia, un apóstol Pedro, un Timoteo. Si le preguntásemos un survey en las congregaciones, la gente va a decir, bueno, no sé, tanto como Pablo, es bueno el tipo. La señora es macanuda, pero no exageremos, no tanto como Pablo, como Pedro o Timoteo. Esa gente, esos son ya superhombres. Bueno, pero es patético eso. ¿Cómo eso de que Pablo, bueno, era Pablo? Bueno, yo también tengo que ser un Pablo. ¿Qué? Para eso nos llamó Dios, para que lleguemos a ser ejemplo al resto de la sociedad. ¿Cómo puede ser que pensemos que Dios trató con Pablo, con Pedro, con Timoteo, con Tito y con todos los hombres de la Biblia en una manera distinta que nosotros? No, Dios está formando el carácter de Cristo en todos los creyentes. Y tenemos que ser defensores de la verdad. La Biblia nos demanda esas cosas. Pero hoy no le damos ni 5 de la hora a estos principios. Ahora, ¿por qué razón llama a Timoteo a ser ejemplo de conducta a los creyentes? Bueno, porque había malos ejemplos adentro de la iglesia. Y entonces había una urgencia en esta congregación de Éfeso, no solamente a tener ejemplos claros de conducta de la iglesia, sino también de doctrina dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, lo mismo que sucede en la actualidad. Hoy dentro de las iglesias tenemos ejemplos de mala conducta. Los escándalos morales que hay dentro de la iglesia es espantoso. Y empezando con la parte de arriba, los líderes de la iglesia, los que tienen la responsabilidad de velar por la verdad, de dirigir al pueblo a la verdad,
son ellos los que comienzan a destruir ese estándar que Pablo esperaba de este joven. Y terminamos entonces construyendo una iglesia falsa, siguiendo un evangelio falso, principios falsos, conductas falsas. Y sí, es cierto que esto no debería suceder en la iglesia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero a ver, estas cosas de que existan malos ejemplos dentro de la iglesia no debe suceder. Bueno, pero hay una diferencia entre el ideal y la realidad. Cuando ustedes se van al apóstol Pablo, por ejemplo en Efesios, capítulo rápido, marquen ahí ese pasaje, pero él les dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, que se escribió más o menos un año atrás, en relación a la de Timoteo me refiero, ¿verdad? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cuál es la vocación? Bueno, en el capítulo 1, verso 5, dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Así que Pablo tenía un plan con su iglesia de cómo tenía que conducirse, y entonces Pablo ahora demanda que la iglesia se comporte en esos términos. Así que Pablo les va a decir entonces que sigan una conducta que sea loable como cristianos. Y luego le va a decir que Jesucristo es el modelo de la iglesia o el modelo de los creyentes de conducta. Dice en el capítulo, otra vez, verso 4, capítulo 4, verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Va a ser todo un enlistado de lo que espera de esa persona del verso 2 en adelante, y va a llegar el versículo 3, entonces donde dice, ¿hasta qué? Y toma nota cómo maneja el tiempo. Dice, ahora, condúzcanse como es digno. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que, verso 13, todos lleguemos, no algunos, Pablo, Pedro, Timoteo, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y esto es lo que busca, a un varón perfecto. ¿Y qué es un varón perfecto? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entienden eso? Ese es el modelo, no menos. Ese es nuestro punto de referencia. Pablo le dice, entonces, ustedes condúzcanse como es digno. Bueno, Pablo, pero ¿cuál es el modelo de persona que quiere que seamos como iglesia y como creyentes? Cristo. No el pastor, el apóstol, qué sé yo, alguna persona por ahí. No, es Cristo, es el hombre ideal. Todos nosotros tenemos defectos. Si imitamos a los hombres vamos a tener problemas porque vamos a pegarnos tal vez las fallas de la persona. Pero cuando tenemos nuestros ojos clavados en el Señor y seguimos su estilo de vida, la cosa cambia. Por eso cada vez que nosotros tomamos una decisión preguntamos, ¿lo hubiese hecho esto Jesucristo? ¿Se hubiese conducido de esta manera? ¿Hubiese hablado como estoy hablando? Y ahí entonces comienza nuestra orientación a ser enmarcada en ese modelo especial que nos deja la palabra de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Pero bueno, Pablo entonces les trazó cuál es el ideal de conducta en Efesios, pero la realidad es distinta. Por eso Pablo escribe, porque no estaban andando bien. Y entonces necesita orientar a la iglesia para que tenga modelos claros. Nosotros patinamos, tenemos que ser honestos, siempre fallamos en algo. Y bueno, dentro de la iglesia entonces hay metidos, como sucedía con esta congregación de Éfeso, malos ejemplos. Otra vez, volviendo a Timoteo, fíjense ustedes en el capítulo 1, versículo 3, dice, te dejé para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Noten que dice algunos, no todos. En los versículos 18 al 20 del capítulo 1 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, es decir, otra vez la fe y la buena conciencia, desechando la cual, naufragaron algunos en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Acá la palabra naufragar es que el barco se haya hundido en alta mar y quedan ahí flotando con unos palos, ¿no? Eso quiere decir naufragar. Así que lo que nos está diciendo es que ciertas personas, y noten ustedes que Pablo los escrachó, los dejó marcados para toda la cosecha.
Yo pienso que es terrible, que la gente nos recuerde por la mala conducta, Qué vergüenza que es eso, ¿no? Especialmente cuando se trata de la iglesia. Qué lindo que es cuando se lee, alguien se murió y la gente dice, qué buen hombre. A veces fallutería, A veces le decimos, qué buena mujer, qué buen hombre, lo queríamos todo, y resulta que cuando estaba vivo no lo pasaba, no pasaba del górgoro, ¿no? La persona, pero, en fin. Pero a veces esperamos que la persona se muera para decir cosas lindas de la persona. Cuando estaba vivo no decíamos nada. Se murió y le llevamos flores y lo ponemos en un pedestal. Pero qué terrible es cuando la persona se muere y no hay nadie en el funeral. Está el cajón solo ahí adelante. Y afuera de la sala de velatorio decía, pero si era un desgraciado. Usted no sabe la historia de este señor. Y que quede en la memoria de la sociedad una impresión mala. Adolfo Hitler es uno de esos ejemplos terribles. No hay nada... Los locos hablan bien de Hitler, ¿no? Pero los que tienen 2 dedos de razón dicen, ni loco quiero parecerme a ese señor. Qué terrible que es eso, Bueno, había hombres que naufragaron en la fe y Pablo, o la inspiración, los marcó para la posteridad. Nosotros hoy sabemos que hace 2000 años había 2 sinvergüenzas dentro de la iglesia con nombre y todo. Dice Himeneo y Alejandro. Miren qué triste que es eso, Qué lindo es cuando Dios guarda nuestro testimonio. Y qué terrible es cuando nosotros por un mal testimonio quedamos marcados por el resto de la posteridad, Eso es algo para pensar, francamente, Bueno, noten ustedes que estos 2 señores que menciona acá, otra vez capítulo 4, versos 1 y 2, los identifica lo que enseñaban estos hombres como van a venir eventualmente doctrinas de demonios. Ahora, abren la Biblia y predican desde los púlpitos a la iglesia, pero la doctrina, aunque suena sacada de la Biblia, dice es doctrina de demonios, la inspira no el Espíritu Santo, sino Satanás y sus secuaces. Otra vez, ese señor que estábamos hablando en la escuela dominical, que le pide a la gente $50,000 para estar seguros, eso es doctrina de demonio, eso es un delincuente. ¿Dónde ven ustedes a Dios diciéndole a la gente? Pero imagínense a Jesús hoy en la iglesia diciéndole, tráigame $1,000,000 y entonces va a ser bendecido. Pero eso es una cosa de locos. Y sin embargo la gente aplaude ese tipo de doctrinas, con todos los atenuantes que vienen después. Doctrina de demonios. Bueno, estos 2 señores entonces eran un mal ejemplo doctrinal dentro de la iglesia. Como dice en el capítulo 1, verso 7, se creían doctores de la ley sin entender de lo que hablaban. Otra vez, hoy sobran los doctores que saben de la Biblia. Nos quieren dar cátedras y no saben ni por dónde les pega el aire. Así que estos señores se creían doctores y que tenían la autoridad para enseñar, autoridad moral y bíblica para enseñar a la iglesia en Éfeso, eran un mal ejemplo de conducta porque menospreciaban, por ejemplo, la autoridad de Timoteo, que había sido dejado para velar por la congregación. No solamente eso, pero probablemente se metieron, esto es mi opinión personal, acá admito que no nos da detalles la Biblia, pero pienso si tal vez estaban metiendo la política adentro de la iglesia. Otra vez, no tomen eso como palabra fiel, eso es mi opinión personal. Digo eso porque en el capítulo 2, verso 1, dice que les manda que hagan rogativas por las autoridades. Que oren por las autoridades, porque esto, dice el verso 3, es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Es una pregunta para investigar y reflexionar, si tal vez estaban haciendo un poco de escándalos y problemas, levantando a la iglesia contra las autoridades, y Pablo dice, en lugar de estar protestando, doblen las rodillas y oren para que haya consenso y paz, y de esa manera la iglesia pueda vivir calmada, sosegadamente, y de esa manera continuar predicando el evangelio sin problemas. Había problemas de falta de decoro en las mujeres de la iglesia. Dice, verso 9, las mujeres, capítulo 2, las mujeres que se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Si el apóstol Pablo, si las mujeres en Éfeso, o algunas, no todas, pero algunas estaban vistiendo, todas se vestían bien, jamás Pablo hubiese dicho, muchachas, a ver, por favor, cuidadito cómo se visten. Si Pablo está escribiendo esto porque o recibió la información o vio algo, pero algo no estaba funcionando bien. Y Pablo le dice a Timoteo, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte, cómo tienes que poner en orden la iglesia. Y tienes que decirle a las chicas, por favor, chicas, a ver, déjense de macana. Y hoy, miren, yo sé que tal vez cae algunos, pero mujeres, por favor, no sigan los modelos de la sociedad. Eso de que se visten a veces, hay cosas que se ven que son, pero son un tremendo escándalo en la iglesia, no tenemos pudor.
Semidesnudos vamos a veces a la iglesia. Y los hombres también, van con una cantidad de cadenas y aros y cosas por el estilo. No sé, a veces pienso que llevan como 5 kilos de ganchos y cosas, en chancleta, en short, pero no tenemos respeto de nada. Hoy es un viva la pepa la adoración. Bueno, Pablo lo que nos llama es al decoro, en este caso a las mujeres, pero se extiende también hoy a los hombres. Hoy hay hombres que se visten de una manera que yo no entiendo más nada. Pero una falta de respeto, no solamente a Dios y su santidad, sino una falta de respeto a la congregación y falta de respeto a nosotros mismos, la imagen de Dios plasmada en nosotros y ahora como hijos suyos. Pablo nos dice otra vez en Efesios, en el capítulo 4 dice: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, y en el verso 17 del capítulo 4 dice: esto pues requiero en el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es eso de que nosotros hoy, los cristianos, imitamos los modelos del mundo? ¿Cómo es que los cristianos dejan que el gentil que tiene, dice allí, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido? Ese es mi ejemplo. Ese es, una vez decía, Michael Jackson es nuestro modelo. ¿Quién es? La señora esta Jolie es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Y bueno, no sé, todos los escándalos que hay ahora, que la gente adulaba a estos hombres en la política, en Hollywood, y resulta que están metidos, pero todos, o casi la mayoría, qué sé yo, abuso de las mujeres. Esos son nuestros modelos, esas son las estrellas que nosotros seguimos. Pablo le escribió a esta gente: no imiten a los gentiles, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hasta predican como predican los gentiles. Ustedes escuchan a los predicadores hoy y parece que es una plataforma política. ¡Hermanos en Cristo! ¡Aleluya, Dios! ¡Tenemos que acercarnos al Señor! ¡A Él tenemos que dar! Y la gente, claro, salta y son sacudidos, ¿no? Es una campaña política. Ya no se hace retórica para explicar y abrir las Escrituras. Es para impresionar a las masas. ¿De dónde sacamos ese modelo? Lo sacamos del mundo. Yo no veo a Cristo gritando como un forajido, o a Pablo corriendo entre las multitudes y llorando y yendo de acá para allá, hermano, pim, pum, y hace un escándalo tremendo para impresionar y hacer saltar a la gente, que a veces usted está sentado y pegan un grito y le pegan un susto que por poco, si tiene un marcapaso, se va para el otro lado. ¿De dónde sacamos esos modelos? Cuando se cuentan chistes de arriba del púlpito, me encanta el pastor porque nos hace reír en la iglesia, nos matamos de risa. Se cuenta unas historias y unos chistes, la verdad que nos entretiene. No me diga, así que entonces el mundo se está yendo al infierno y le contamos chistes a la gente. Y a la gente le gusta eso. Se llenan las iglesias. En fin, no sé. Pablo dice, no sigan esos modelos, eso no va. Así no es como procedía Jesucristo, sus profetas y después, por supuesto, los santos apóstoles. Así que entonces en Éfeso se necesitaba una doctrina recta, una doctrina sana. Tenían que aprender a cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y creo que, hermano querido, esto es un llamado de atención para todos nosotros, no solamente para Timoteo. Ahora, Éfeso entonces estaba siguiendo modelos equivocados. Tenemos a Himeneo y Alejandro, personas equivocadas, doctrina equivocada, conducta equivocada. Y en algunos casos sabemos por Efesios, capítulo 4, verso 17, que estaban siguiendo modelos equivocados sacados del mundo. Y Pablo tiene que decirles, en el verso 20 del capítulo 4, dice, vosotros no aprendisteis a Cristo así. Así que Pablo quiere que cambien ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo llego yo a ser un buen ejemplo a los creyentes? Y acá es donde Pablo nos va equipando. ¿Cómo llega Timoteo y cómo por extensión llego yo, hoy creyente en el siglo XXI, en esta sociedad, a ser un buen ejemplo a los demás? Bueno, Pablo nos va a dar una lista de 4 cosas. Número 1, debemos ser un creyente convertido y convencido. Pablo dice, sé ejemplo a los creyentes. Pero si usted no es un creyente,
no puede ser un ejemplo a los creyentes. A ver, yo no puedo ser ejemplo de cómo jugar al básquet si yo no sé jugar al básquet. No puedo agarrar y decirle a mi hijo, mira, te voy a enseñar cómo batear en el campo de béisbol. Cuando no agarré en mi vida, ni siquiera sé, me dicen el palo de béisbol, ¿qué es eso? ¿Qué es un palo de béisbol? No tengo la menor idea qué es el asunto. Enseñarle a jugar ahora que viene el Mundial, ¿no es cierto? Ayer ganamos los de Toronto. Metimos 2 goles, Y queremos enseñarle a jugar al fútbol y meter goles a un chico, y resulta que en mi vida agarré una pelota de fútbol, ni siquiera sé lo que es el fútbol. Pero a ver, ¿cómo puedo ser ejemplo a un creyente si yo mismo no soy creyente? Pero esto es algo fundamental. Entonces, para ser ejemplo, lo primero es asegurarnos que yo soy un creyente. Hay mucha gente que quiere enseñarle teología y qué sé yo, cuántas cosas, y vivir cómo debe vivir un cristiano a los demás, pero resulta que la persona no es salva. Algunos tienen la desfachatez y se creen con la autoridad moral de querer enseñarle afuera en el mundo a la iglesia cómo tiene que conducirse en la sociedad. Ustedes deberían hacer cristianos esto. Pero ¿dónde se vio eso? ¿Cómo me va a aconsejar a mí una persona que no conoce a Cristo, que no es creyente? Entonces, la cosa esto es elemental. Lo primero que todo es, para ser un ejemplo a los creyentes, yo tengo que haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. De lo contrario, no hay nada que hacer. Esa persona no tiene ninguna autoridad moral y no tiene ningún discernimiento espiritual para decirme a mí cómo hay que conducirse en la vida cristiana. Ahora, en la segunda cosa, me llama la atención porque acá cuando dice la palabra ejemplo, dice, sé ejemplo a los creyentes. La palabra griega, a veces yo los meto en la lengua original, pero vale la pena a veces, ¿no? La palabra es tupos. Y la palabra tupos me gusta porque de ahí viene la palabra tipos. Vieron que cuando en la imprenta se usaban, ¿no? Unos metales con la impresión de letras o números, eso se le llama tipos. Eso se le ponía tinta y dejaba la marca. La palabra tupos es una especie de marca o sello que se hace a golpe. Por eso me gusta este término. Tal vez acá me salga un poquito, pero ayuda a reforzar la idea. Porque en los tiempos de Pablo, para dejar una marca había que agarrar un martillo y dar el golpe sobre algo. ¿Se dan cuenta? Hoy día no usamos eso, por eso la idea se pierde un poco. Pero cuando explicamos la originalidad del término, nos ayuda a entender a dónde apuntaba Pablo. Y lo que estaba diciendo, lo que tú tienes que ser es una marca. Pero me gusta la palabra tupos porque hay muchas maneras de describir una marca. Pero Pablo dice la marca que se deja con un golpe. ¿Y saben por qué me gusta? Porque Pablo está, pienso yo, haciéndole entender a Timoteo que yo no puedo marcarme a mí mismo, tengo que ser marcado. Alguien tiene que pegarle al metal que tiene la marca y grabarla. O sea que Timoteo, sin la ayuda de Dios, que es el mazo que va formando nuestra vida, sin marcarnos y dejar nuestra marca en la iglesia, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios nos hace ejemplos. Nosotros solos no nos hacemos ejemplos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Así que es hermoso esto, porque Pablo siempre lo encontramos con esta idea de no dejarnos con el tema de que yo solo soy el que determino las cosas. Pablo dice, somos formados, somos usados, somos instrumentos de Dios. En el Antiguo Testamento se hace la referencia de cómo Dios golpea, ¿no es cierto?, la roca, la piedra, para formar a su pueblo. Trabaja en el corazón con un cincel, ¿no es cierto? Y va golpeando, lo va formando el carácter del hombre. El hombre no se forma solo. Tú como cristiano no te formas solos. Es Dios golpeando, cincelando, serruchando, limando asperezas, para que entonces se vaya formando esa imagen de Cristo. Y ahora sí, Dios te hace el ejemplo, la marca, el modelo, para que otros te vean. ¿Me siguen? Número 2, debemos estar nutridos correctamente. No solamente debemos ser creyentes, pero creyentes nutridos correctamente. Verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero atente, mira lo que dice ahora, no paró ahí. Dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Serás un buen ministro
Pero un buen ministro es uno nutrido como corresponde. Ahora, acá lo que está diciendo es un creyente bien alimentado, en otras palabras. Eso quiere decir la palabra nutrir o nutrido. El alimento es la sustancia nutritiva que consume, en fin, un organismo vivo, ¿no es cierto? Ya entramos en el campo acá de la biología, para poder mantener sus funciones vitales. Usted comienza a privarle nutrición o alimento a ese organismo vivo y se va enfermando, languidece, eventualmente puede morir. Usualmente sucede eso, usted para de nutrir correctamente a ese organismo, algunos zafan, ¿no? Están todos flacos, pero no puede ejercer las funciones de uno que está bien formado. Pablo acá no está hablando de dietas, está hablando de nutridos con las cosas correctas para que nuestros músculos espirituales, nuestra vida esté firme, bien plantada, que podamos hacer frente a estos que invaden la iglesia y atentan, ¿no es cierto?, quieren asaltarla y meterle un montón de cosas raras. ¿Por qué la iglesia está invadida de mentirosos y asaltantes hoy? Porque no está nutrida. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la doctrina y de los falsos profetas, lo detecta enseguida y dice: no queremos a este tipo acá. No tiene nada que hacer en el pueblo de Dios. No queremos un Himeneo y un Alejandro en la iglesia. Pero hoy estamos plagados de Himeneos y Alejandros por todas partes. Pero si salen de abajo de las baldosas, viejo. ¿Y por qué se nos meten adentro? Bueno, porque la iglesia está desnutrida bíblicamente. No entienden, no disciernen, no captan las cosas que nos dice la palabra de Dios. Y estamos dirigidos a creer cualquier cosa que termina confundiendo y en última instancia minando la verdad. La verdad que la iglesia debe defender y proclamar. Noten ustedes que están nutridos con la palabra de la fe, dice allí. Se trata del cuerpo de enseñanzas que se le da a los cristianos. En el capítulo 6, verso 21, este hombre termina diciendo: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Cuando dice allí se desviaron de la fe, está refiriéndose a ese cuerpo de enseñanza, de doctrina. La doctrina de los apóstoles que fueron recibidas por parte del... O sea, Jesucristo se las pasó a estos grandes hombres. Así que, nutridos con la palabra de la fe, nutridos, dice la segunda parte o la tercera parte del verso 6, con buena doctrina. No con doctrina, sino con buena doctrina. Hoy, mi querido, todo el mundo habla de doctrina. Ayer, como les digo, discutía con unas personas que hablaban de doctrina. Pero una cosa es discutir de doctrina y otra cosa es de mala doctrina y buena doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de la divinidad de Cristo, hay quienes dicen que Cristo no es Dios. Bueno, eso es doctrina. Y podemos discutir con algunos campos que mal llaman evangélicos, donde se niega la divinidad de Cristo, una discusión que comenzó en el siglo IV antes de nuestra era cristiana, con Arrio, que atentaba contra la divinidad de Cristo, y hemos preservado ese concepto en algunos círculos. Y bueno, yo discuto acerca de la doctrina, de la cristología de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca del Cristo? Pero eso es mala doctrina. Pablo dice, tenemos que nutrirnos de buena doctrina, no de cualquier cosa. No vayas ahí a comprarte cualquier libro. Consulta qué libro te estás comprando, porque de lo contrario te intoxicas. Hoy día los dietistas nos dicen, mire lo que come, ¿no? En mi país somos fatales, nos comemos todo, hasta las piedras. Todo lo que camina va a parar al asador en mi país. Y así estamos todos enfermos, con colesterol, diabetes y qué sé yo. Entonces hay que nutrirse bien. A mí ya no me entra la ropa, a mí me gusta mucho el asado, me meto en lío. Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos, si los que saben de nutrición nos dicen, mire, ¿sabe qué? Aliméntese con buena comida para estar sano, y hacemos caso omiso y nos alimentamos, sí, con comida que engorda, nos vemos fuertes, fornidos, pero resulta que por dentro estamos todos hechos un desastre porque estamos nutriéndonos mal. Bueno, eso está pasando en la vida espiritual de la iglesia. Estamos mal alimentados. Así que este hombre nos dice con buena doctrina, y número 3, en el 6 al final, dice con buena aplicación de lo que vamos asimilando, porque dice allí que has seguido.
Es decir, todo el cuerpo de fe, buena doctrina que has aplicado. Por eso dice que has seguido. Sí, a veces nos quedamos con la doctrina en la cabeza, nos recitamos todos los manuales de teología, le damos clase o cátedra de teología a los otros, pero no seguimos lo que predicamos. Y también sobran de eso, ¿saben? Gente que sí sabe, pero sabe predicar y recitar, pero no sabe caminar. Y la vida cristiana no es para saber acá en la azotea, sino para que los pies se muevan y seamos ejemplo a los otros. No ejemplo de academia, sino ejemplo de cristianos. Jesús era era el Dios encarnado y sabía todo. Pero la forma en que se conducía, veía cómo plasmaba toda esa teología en su proceder, en su conducta. A Dios no le vemos jamás actuar en pecado. Era transparente, era consecuente con lo que predicaba. Nunca más, trataron de buscarle cosas a Jesús, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, y no le encuentran absolutamente nada y no lo van a encontrar tampoco, porque lo que Jesús decía que debían hacer, Él lo practicaba. Y por eso que no lo pillaban en nada al Señor Jesucristo. Tuvieron que mentir eventualmente para poder agarrarlo, porque de otra forma no lo podían pescar en nada. Si nosotros, hermanos, estamos alimentados correctamente, con una doctrina sana, vamos a seguir, o mejor dicho, si no estamos alimentados con una doctrina sana, vamos a seguir cualquier cosa. Y es por eso que vemos este escándalo en la iglesia, donde la gente sigue cualquier cosa. Cualquier mequetrefe se sube a predicar, dice 4 pavadas, tiene un lindo traje, tiene pinta, una retórica bárbara, y la gente va detrás del Señor. Número 3, debemos ejercitarnos correctamente. Fíjense, el verso 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, pero dice ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la otra, la venidera. Ahora, noten que en cuanto al ejercicio corporal, dice ejercítate en la piedad, ¿no? Pero muchos están predicando también de que no hay que hacer ejercicio, eso no es bíblico. Pablo no dice no hagan ejercicio, Dice que aprovecha para poco en el contexto de la piedad, en el contexto de la vida presente, es decir, lo que es espiritual. Entonces, Pablo mismo usa a veces ejemplo de los corredores, los pugilistas, para enseñarnos acerca de la vida cristiana, que debemos luchar y tenemos que continuar y correr la carrera. Las Escrituras usan los ejemplos del mundo deportivo, propio de ese entonces, que heredaron del mundo helénico, de Grecia. Roma después tenía juegos, eventualmente llegaron a la brutalidad del circo romano, que es otra historia, ¿no? Pero se hacían competencias deportivas. Y bueno, había cristianos y había personas que entrenaban. No tiene nada de malo hacer ejercicio. Es más, les recomiendo que traten de hacer un poco de ejercicios. Pero en cuanto a las cosas espirituales, no aportan nada. Puede ser que en una, como decía el lema católico, dice en cuerpo sano, mente sana, ¿no? Dicen. Sí, bueno, más o menos. Porque hay gente que está muy sana, pero tienen una mente torcida. Hay gente muy sana y sin embargo están enterrados en el pecado. Así que sí, el cuerpo sano ayuda, pero no necesariamente es una fórmula mágica que si tienes un cuerpo sano todo lo demás te va a ir bien. No, hay un montón de delincuentes que tienen cuerpo sano, pero tienen una mente y un alma podrida. Así que lo que dice el apóstol Pablo es al muchacho ejercítate, pero en la piedad. Gasta tiempo en ello. Y la palabra piedad, eusebeia, quiere decir, el término quiere decir hablar bien de alguien. Y es que a través de tu vida puedas hablar bien de Dios. No de ti mismo, sino del Dios a quien sirves. Ejercítate en esas cosas, dice este hombre. Verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y por último, otra de las cosas que tenemos que hacer para ser un buen ejemplo es debemos valorarnos correctamente. Noten que dice al principio del verso 12, nadie tenga en poco tu juventud. Pablo le está diciendo, no te dejes desvalorizar
por Himeneo y Alejandro, o algunos que lo siguen a ellos, la crítica pública de la gente, la opinión que se hacen algunos. No dejes que tengan una valoración pobre de ti, que te juzguen menos de lo que realmente eres. Ahora, esto no quiere decir que Pablo predicaba la autoestima, ¿eh? Eso es una doctrina ajena a las Escrituras. Ya un día vamos a hablar de esto, ahí nos metemos en el campo de la psicología, pero esta doctrina de la autoestima no es bíblica. Déjenme darles un anticipo, sáquense en ese concepto de que yo tengo que tener una estima personal alta. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso vino de afuera, ¿eh? Eso es un concepto que ya cuando hablemos de esto lo voy a explicar, pero muchos agarran el pasaje de Jesús cuando dice, alguien le preguntó qué debo hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús dijo, bueno, amarás a tu Dios y luego te amarás a ti mismo. Y consideran, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que dicen es, ahí está la teología de la autoestima. No, discúlpeme, pero eso no es lo que dijo Jesús. Dijo, primero amarás a tu Dios y luego no dice te amarás a ti, dice amarás a tu prójimo, segundo mandamiento. Así que nosotros somos lo último en la lista. Pero nosotros decimos que no podemos amar a Dios y al prójimo si primero no nos amamos a nosotros mismos. Bueno, ¿sabe qué? Eso no está en la Biblia. Eso no es lo que dijo Jesús. Así que tenemos que darle vuelta a la torta, dejarnos de macana y seguir lo que dijo Jesús. Ama primero que todo a Dios con todo lo que eres. Luego a tu prójimo. Y tú vienes último. Es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros hoy decimos es más bienaventurado recibir que dar. Si nos sobra, damos. No, discúlpeme, hay que purgar todas esas ideas raras que se nos metieron en la cabeza y dejarnos con este culto del ego que está haciendo un daño tremendo a la iglesia. Eso es para otro día, no voy a explayarme en eso. Dicen, nadie tenga en poco tu juventud, no te dejes subestimar. Las personas como Himeneo y Alejandro, por lo pronto, se creen más de lo que realmente son. Fíjense que otra vez en el capítulo 1, dice del verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni lo que afirman, naufragaron de la fe. Eran personas que se pensaban que eran expertos. Miren, David fue subestimado. Moisés fue subestimado, Jesús fue subestimado, Pablo fue subestimado, Timoteo fue subestimado, hasta Dios es subestimado. ¿Se acuerdan Faraón cuando decía quién es tu Dios? ¿Quién se cree tu Dios? ¿Se acuerdan la historia? Moisés iba y le decía, deja ir a mi pueblo. Venía hablando en nombre de Dios. Y el arrogante decía, ¿y quién es tu Dios? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Fíjense ustedes, subestimaba al Dios de Moisés, que era el único Dios que existía. Él pensaba que los dioses de Egipto y aún Faraón tenía potestad sobre ese Dios. Y bueno, así le fue, ¿no? Le dieron una soberana pateadura. Lo cascaron. Terminó en la ruina total ese señor. Bueno, Dios también, y hoy día los ateos subestiman al Dios de la Biblia. Ahora, ¿cómo debemos hacernos valer hoy en la iglesia contemporánea? Siendo ejemplo a los creyentes. ¿Cómo me valoro yo? ¿Cómo le muestro a la gente qué clase de persona soy y ser una persona que tenga un buen concepto? Bueno, es mostrando mi conducta. No fanfarroneando como hacían Himeneo y Alejandro. No como hacen algunos hoy. Hoy, ¿saben una cosa? Yo a veces discuto con personas que me dicen, pastor, usted está equivocado. Ok, bueno, dígame en qué estoy equivocado. Usted está equivocado porque yo creo que lo que usted dice no está correcto. Bueno, está bien, ok, dígame que, fenómeno, vamos a conversar, dígame en qué estoy equivocado. No, porque no me gusta cómo usted habla. Está bien, ok, fenómeno, disculpe, pero dígame en qué estoy equivocado. Y la persona no puede hacer un argumento. Dice, no, yo sé más que usted. Well, fine, está bien, dígame, enséñeme entonces. Yo me pongo como alumno, reconozco que no me la sé toda, tengo que aprender igual que los demás, pero enséñeme. Pero no, es un asunto de arbitrariedad. Yo sé más que usted y se terminó el partido. Usted me tiene que escuchar a mí. Estos apóstoles ahora, y ya usted va a decir, se la agarró con los apóstoles. Y sí, me lo tengo que agarrar porque es el problema que encaramos en la actualidad, no nos podemos quedar callados. Viene un tránfuga que dice, yo soy apóstol. No pisó una escuela, viejo, y por favor no saben ni escribir a veces. Me mandan unos correos que yo digo, pero me da ganas de suicidarme cuando leo eso.
Un desastre, no pueden escribir como corresponde. Y este hombre se para delante de las congregaciones a orientarlos en materia doctrinal, pero es una cosa de locos. Y se hacen llamar apóstoles para que entonces, bueno, si él es el apóstol me tengo que bajar y tengo que escuchar todas las pavadas que dice. Fanfarrones, personas que se compran los títulos. Acá en la ciudad de Toronto, y esto lo digo en la cámara, lo denuncio públicamente, yo conozco personas que se han comprado los títulos. Personas que han sacado un doctorado en teología en 6 meses. Cuando sacar un bachiller se tardan 4 o 5 años. Y estos se sacan en 6 meses un doctorado en teología. Y viajan por Latinoamérica. Ahí viene la doctora o el doctor de Canadá. Vamos a aplaudirlo. Agarra el púlpito. ¿Usted se imagina lo que sale de la boca de semejante persona? El doctor en teología. 6 meses. Dígame usted, ¿se hace operar por un cirujano que fue 6 meses a la universidad? Pero por favor, ¿va a ser que le construyan a usted una casa a un ingeniero que fue 6 meses a la universidad? Pero ni loco. Pero le damos la autoridad a personas que fueron 6 meses a estudiar teología. Vamos, estamos dando estudios bíblicos acá en la casa de unos hermanos, unos estudios. Y ya llevamos un tiempito estudiando. Y me van a decir que en 6 meses sacó un doctorado en teología. Y acá tenemos personas que se ponen adelante del nombre doctor fulano de tal. Y la gente dice, mi pastor es doctor. Es doctor. Da inyecciones el hombre. Sí, de basura. Nos llena de inmundicia, de mentira. Y la gente aplaude eso. No te superestimes. Llama las cosas por su nombre. ¿De qué manera me presento a la gente siendo ejemplo a los demás? Pablo hace un llamado a la iglesia, no solamente a Timoteo. Y es que nosotros tenemos que aprender a ubicarnos, no a estimarnos menos que los otros, a subestimarnos, pero tampoco sobreestimarnos, sino de que cada uno asuma el rol que le corresponde. Y si realmente queremos que se nos valore, lo tenemos que hacer mostrando con ejemplo lo que es ser un cristiano. Y entonces sí, vamos a ser útil en la causa dentro de una iglesia que hoy día está siendo asaltada por una cantidad de cosas raras, y esa iglesia necesita ser purgada de todo eso, para que podamos ahora sí, nosotros los cristianos, como iglesia, ser testigos a la sociedad de cómo se vive correctamente. Para eso escribió Pablo a Timoteo, para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios en materia de conducta y en materia doctrinal. Quiera Dios entonces, hermano y hermana, que en esta semana sigamos el consejo de Pablo, no solamente dado a Timoteo, pero a nosotros por extensión, que podamos salir de este lugar y ser ejemplo de cristiano a todos los que nos ven. Primero los que nos ven en casa, esposo, esposa, hijos, seamos ejemplo a ellos. Luego, por supuesto, los de la fe, y luego el resto de la sociedad. Y de esa manera le vamos a dar gloria al Dios que transforma y le da forma a nuestras vidas. Vamos a orar. Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra y aquel consejo que le dio Pablo a aquel hombre Timoteo hace 2000 años atrás. Y gracias porque providencialmente guardaste estos relatos y hoy, después de 2000 años, todavía sacamos provecho. Escuchamos a Pablo hablar otra vez. Y hoy Pablo nos habla a nosotros por extensión, diciéndonos que seamos ejemplo también, como lo era Timoteo. Ayúdanos a ser columnas y baluartes de la verdad. Que no dejemos que se metan furtivamente los enemigos de la fe y que terminan cautivando las almas y arrastrándolas al error para provecho propio y dejando que se desnutran tus hijos, tus ovejas, Señor. Así que por favor, visita la iglesia nuevamente, bendícela, purga la iglesia para que podamos entonces volver otra vez a cumplir ese rol tan importante que es la defensa de la verdad, del evangelio, de la doctrina bíblica que se nos ha encomendado. Llévanos con paz y bendición, Señor, y con estas palabras en el corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.